En el siguiente vídeo vamos a dar o a ver una serie de ítems o trucos para la programación de los estudios de órbita. En primer lugar, debemos conocer a grosso modo en una imagen más externa la anatomía que podemos tener, como por ejemplo un conducto lagrimal en esa zona más externa de esta zona orbitaria. Por supuesto, saber también que tenemos una área más medial, interna, con un lago lagrimal, que es la que suele estar más afectada, al igual que este conducto lagrimal que va asociado a ese lago. Y por supuesto también vamos a conocer lo que es el párpado, la córnea, lo que es la pupila y el iris, que es esa zona más coloreada de los ojos. En un plano transversal, muy diagramático, vamos a poder ver esas fibras nerviosas que van desde el globo ocular a través del nervio óptico, el quiasma, donde se produce ese cruce de visión. Todo aquello que se ve en el lado derecho se va a proyectar a través de este tracto óptico y cintillas a la corteza visual posterior. Este diagrama va a ayudar mucho a los clínicos a saber dónde se ha podido producir una lesión y si es de nervio óptico o no es de nervio óptico. En una imagen transversal de resonancia magnética, potencialmente 2 en este caso, vamos a ver distinguir que tenemos el cristalino en la parte anterior del globo ocular, ese lagrimal externo que decíamos anteriormente y la retina en la parte posterior de este globo ocular. Al mismo tiempo, un poquito más posterior y de forma lateral, tenemos el recto lateral y el recto medial. En un plano sagital, a veces se pueden llegar a confundir con lo que es el nervio óptico, que está situado en la parte más medial de esta anatomía. Siguiendo con otra imagen también transversal de resonancia magnética, en este caso que vemos las dos órbitas, vamos a poder apreciar en un color verde lo que es el nervio óptico en esa zona. Volvamos para atrás, fijémonos bien, esa zona, nervio óptico. Pero este nervio óptico también va a tener una trayectoria que no vemos en este caso y lo vamos a dibujar de un color un poquito más difuminado hasta la parte posterior de los globos oculares. Justo por detrás nos aparece el quiasma, que es donde decíamos antes que se produce esa zona de cruce de nervios ligados a la visión, pero además también esta zona ya está a nivel intracraneal, es una porción ya intracraneal, y justo por detrás nos aparecen lo que serían el tracto óptico o cintillas para conectar después con los nervios que van al córtex posterior. Debemos saber muy bien dónde está ubicada esta órbita que vamos a estudiar, pero no solamente la órbita, sino también los nervios ópticos. Lo que es el globo orbitario tiene una medida muy concreta de aproximadamente, no llega a 2,5 centímetros de media, y solamente va a ocupar esa porción anterior de esa cavidad orbitaria. Y es una esfera que está llena de líquido con una presión bastante elevada que da la sensación de un cuerpo bien sólido, aunque sabemos perfectamente que no lo es, que está lleno de lo que se conoce como humor vítreo. La orientación clínica para la solicitud de un estudio de resonancia orbitaria, bien sea para el nervio óptico o para la porción orbitaria propiamente dicha, va a ser básicamente la alteración de la visión, o bien también nos podemos encontrar con pacientes con un exoftalmo que podrían, ya sabemos todos que es ese globo ocular un poco más salido hacia adelante de lo que es la norma, o bien algún tipo de orientación clínica que enfoque hacia una neuritis óptica, un papiledema, o bien un estudio de canal ocular, entre otras cosas. Pero como indicaciones muy específicas para realizar una resonancia magnética, porque existen otras pruebas para su diagnóstico, sería que encontrasen un tumor intra o extraorbitario y necesitasen ampliar esa información, o bien pacientes con esclerosis múltiple, en los cuales no requieran un estudio tanto de órbita, pero sí de nervio óptico.
¿Deberemos administrar contraste? Dependerá un poco de qué tipo de patología, si es patología tumoral o es patología inflamatoria o algún otro tipo de patología, y se administrará en función de la casa comercial y sus indicaciones. Se pueden realizar con antenas de cráneo específicas o dedicadas. Mientras más canales, podemos ver, esta es una antena, por ejemplo, de una casa comercial, que es Philips, que es de 16 canales, y tenemos esta de 32. Mientras más canales tenga la antena, es mucho mejor para el estudio, pues que vamos a tener mucha más señal. En caso de tener una antena específica dedicada única y exclusivamente, como la que vemos en esta imagen inferior, la utilizaremos siempre y cuando sea solamente para el estudio del globo ocular. Nunca, bajo ningún concepto, utilizarla para el estudio de nervio óptico, y mucho menos de la porción intracraneal. La posición del paciente será en decúbito supino, entrando de cabeza primero. De cara a la programación debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. Hemos dicho que tenemos la porción orbitaria y la porción retroorbitaria o nervios ópticos. Para estudiar cualquier patología orbitaria utilizaremos un tipo de angulación, y para la retroorbitaria o nervios ópticos utilizaremos otra programación diferente. Vamos a verlas cada una de ellas. Para el estudio puramente orbitario, si queremos realizar un corte sagital, podremos hacer un sagital de cráneo, en la cual veremos más o menos esos globos oculares, pero también veremos todo el cráneo, no existirá algún tipo de patología craneal. Y entonces se podrían realizar los cortes axiales y sagitales y coronales de órbita más estrictos. Pero si queremos realizar un sagital puro de órbita, lo que vamos a realizar es un sagital en el cual un rectangular field of view, lo que es la medida de ese field of view, va a ser pequeña y situada desde la órbita, por delante de la órbita, hacia atrás, llegando más allá, a nivel posterior, de lo que sería el tronco. Sobre la parte coronal deberá estar muy perpendicularizada, y sobre una imagen transversal, que ese plano medio siga la línea del nervio óptico. Para programar un coronal debemos identificar ese sagital que hemos visto anteriormente, ya obtenido, en el cual vemos el globo ocular, vemos la musculatura y vemos este nervio óptico. Por lo tanto, el plano coronal debe ser perpendicular a este nervio óptico o a este globo ocular. Sobre el coronal, lo único que debemos tener en cuenta es que ese plano, esa línea sagital, sea paralela al plano medio, y que la línea transversal pase más o menos por la misma zona de los globos oculares. Así obtendremos un coronal muy puro, viendo los dos órbitas al mismo tiempo. Y para la programación de unos cortes axiales vamos a tener en cuenta exactamente lo mismo, es decir, ese plano transversal de color rojo que ha sido paralelo, lo debemos situar paralelo a ese nervio óptico, de tal manera que el coronal será perpendicular a ese mismo nervio óptico, como hemos visto anteriormente. Sobre el plano coronal exactamente lo mismo que anteriormente, y el plano transversal simplemente para ver que el field of view estamos obteniendo una visión de ambos globos oculares, y nunca, aunque estudiemos la parte anterior, perdamos de vista la zona de quiasma e incluso la zona de tronco, porque ahí van a cruzarse y van a aparecer la zona de las celdillas, que pudieran tener también algún tipo de patología o alteración. Ahora bien, si queremos estudiar y angular la porción retroorbitaria, es decir, no solamente esta zona de órbita, sino también lo que son los nervios ópticos, el sagital puro va a ser exactamente igual, pero en el coronal nos vamos a encontrar con una serie de variaciones. Debemos tener en cuenta, de entrada, ese sagital que hemos obtenido. Y vamos a identificar tronco, lo que es cuerpo calloso, y esto de aquí, esta zona que aparece, es el nervio óptico. Siempre aparece con un poquito de caída, se hace más o menos redondo y va a ir más o menos en esta dirección hacia la parte orbitaria, hacia la zona retroorbitaria. En este caso, entonces, lo que deberemos hacer será
realizar los coronales perpendiculares, esta línea lila, más o menos perpendicular a esta zona aproximadamente de ese nervio óptico. Nos olvidamos de esta angulación anterior. No tenemos en cuenta para estos coronales, fijémonos la programación que hemos hecho anteriormente, donde esta línea coronal era perpendicular a este nervio más anterior. En este caso, como es la programación de esta parte más retroorbitaria, debemos tener en cuenta que debemos visualizar el nervio óptico en su trayecto dentro del cono e intracraneal. Perfecto. En esta imagen coronal seguimos los mismos trazos que hemos visto en la anterior y en la axial exactamente igual. Lo que es importante es la programación sobre la imagen sagital. Y la programación de los cortes axiales tomaremos como referencia exactamente el mismo plano, donde veamos muy bien este nervio óptico y por lo tanto esa línea transversal o axial que vemos de color rojo va a ser más o menos paralela a esta zona más inferior, a esta zona de la curvatura de este nervio óptico en su tramo más proximal. Y sobre los otros dos planos, coronal y transversal, va a ser exactamente igual que en el anterior. Por lo tanto, la diferencia va a estar siempre en la programación sobre la imagen sagital. Y eso básicamente para poder ver imágenes como estas, donde veamos quistes simples en esta zona anterior de la órbita, en un plano donde observamos musculatura al mismo tiempo, nervio óptico al mismo tiempo y la afectación de esa zona. O bien donde podamos ir siguiendo si queremos ver una neuritis óptica a este nivel. Fijémonos cómo tenemos más una señal más o menos normal o isointensa respecto a esa sustancia blanca, pero aquí la tenemos con más señal. E incluso en un plano transversal, esas zonas más de irregularidad o difuminado a nivel de ese transversal. Nos vemos en el siguiente vídeo.